273 diarios. Hoy origina 600,000 anuales, es decir, 1,657 al día. Una de cada 3 viviendas financiadas por el Infonavit durante sus 46 años de vida se construyeron en esta administración y una de cada 4 del Fobiste en el mismo periodo. FONAPO, por su parte, abandonó la política de pie de casa y canalizó apoyos de manera significativa a la construcción de viviendas y al mejoramiento de las mismas, contribuyendo a la estrategia de un cuarto más, o mejor conocido como el cuarto rosa. 485,000 cuartos adicionales fueron construidos para combatir el hacinamiento y la violencia hacia las niñas y las jóvenes. Las cifras son significativas. Más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público, beneficiando con ello a 4.4 millones de hogares. Esta nueva política pública tuvo que remar contracorriente. Se recibió un sector económico de la vivienda en depresión y las empresas que cotizaban en la bolsa habían quebrado. Hoy se entrega un sector dinámico, creciendo, generando empleos. De 2015 a 2016, el PIB del sector creció 11 puntos porcentuales y se han recuperado los empleos perdidos. Y si tomamos en cuenta la cadena de valor, este importante sector económico mantiene 3 millones de empleos directos e indirectos. Se partió también de otro principio básico. Las ciudades son patrimonio público, les pertenecen a quienes las habitan. Todas y todos tenemos derecho a la ciudad, a vivir en una ciudad segura, sustentable, resiliente, compacta, incluyente, en las que podamos ser felices y ejercer plenamente nuestros derechos. Había que cambiar el paradigma, poner en el centro a las personas, priorizar el cuidado del medio ambiente porque las ciudades generan el 70% de los gases de efecto invernadero, más de 2 millones de hipotecas verdes y la Nama de Vivienda reconocida internacionalmente hablan de estas líneas de acción. Se derivaron también estrategias en materias de resiliencia, gobernanza metropolitana, movilidad, ordenamiento territorial y demás. Todo ello concluyó con un esfuerzo muy importante que garantizó el Poder Legislativo al aprobar una nueva ley, la de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Adicionalmente a toda esta estrategia, la SEDATU implementó la política de coordinación interinstitucional Papelito Habla, que ha entregado más de 5 millones de documentos que le dan certeza jurídica a las personas. Se transformó el antiguo CORET en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, se abatió el rezago histórico del Registro Agrario Nacional y en esta administración se han resuelto 297 conflictos agrarios, liberando a más de 100,000 hectáreas a favor de más de 50,000 sujetos agrarios. En el caso de los terrenos nacionales, el 70% de los casos se han titulado por órdenes de los magistrados de los tribunales agrarios y hay otros que siguen en litigio, por ejemplo, 2 muy importantes en Chelja, en Quintana Roo, y La Bufadora, en Baja California. Se creó por primera vez el Fondo Minero y hay otros que siguen con una estrategia para elevar la calidad de vida de las familias que viven en las zonas mineras, Quintana Roo y La Bufadora, y además, de manera muy importante, se creó por primera vez el Fondo Minero y hay otros que siguen una estrategia para elevar la calidad de vida derivada de los sismos de septiembre de manera oportuna y transparente. El gobierno retiró y acarreó 1,641,000 metros cúbicos de escombro, lo que implicaría llenar 1.6 veces el Estadio Azteca. Se han entregado 166,970 tarjetas bancarias, es decir, el 98% de los damnificados han recibido ya este apoyo, lo que equivale a un total de 8,087 millones de pesos. El apoyo lo han recibido y lo ejercen directamente las familias. Hoy tenemos un registro de 49,000 de las 60,000 que tuvieron daño total, que tienen algún proceso de reconstrucción. Y se adoptó además un esquema de supervisión en el que los principales actores han sido las mujeres. ¿Quién mejor que ellas para garantizar que el hogar de sus hijos fuera reconstruido? Estos datos representan mucho más que números. Se refieren a personas que han visto su realidad transformada, han mejorado su calidad de vida y que hoy se sienten más seguros en espacios más amplios y que toman en cuenta la diversidad de sus necesidades. Así como el siglo XX fue el siglo de la reforma agraria, el siglo XXI debe ser el de la reforma urbana. Este debe ser el compromiso de todas y todos. Debemos asumirlo con una visión de Estado
respetando competencias pero sumando fuerzas para que nuestras ciudades sean espacios de libertad, igualdad y felicidad. Y en esta tarea, el Senado de la República juega un papel fundamental. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Comenzaremos la primera ronda de preguntas, por lo que concedo el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cachocué, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, por favor. Con su venia, señora presidenta, con su venia también, señor presidente. Señora secretaria maestra Rosario Robles, sea usted bienvenida a este ejercicio democrático como parte de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En una soberanía con tantas divergencias como este Senado de la República y como todo el Congreso de la Unión en lo general, y en un país con tantas diferencias, también hay coincidencias en las que todos nos sumamos y todos emprendemos una lucha en conjunto. Una de ellas es el combate a la pobreza. Seguro estoy que a todas mis compañeras legisladores y a mis compañeros legisladores que están hoy reunidos y a todos los mexicanos, nos duele enormemente saber que 52 millones de mexicanos hoy en día viven en condiciones de pobreza. 52 millones de mexicanos que van más allá de los números, que son niñas y niños que no pueden cumplir sus sueños por no poderse desenvolver en un entorno propicio de igualdad de oportunidades. Y usted mencionaba hace unos momentos, maestra Robles, su paso por la Secretaría de Desarrollo Social. Y la primera estrategia en materia de combate a la pobreza que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto emprendió, que fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cierto estoy que se valoraron distintas cifras y se hicieron distintos estudios, como aquel de Coneval que nos dice que en el periodo de 2008 a 2012, las personas en condiciones de pobreza extrema que padecían la carencia alimentaria incrementaron en más de 1 millón de personas. Y estoy seguro que por eso se tomó la decisión de focalizar todos los esfuerzos de más de 19 dependencias al combate a la pobreza solamente en el rubro de la carencia alimentaria. Pero 4 años después, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se dio cuenta de lo que dice el Coneval, que lo que se mide se puede mejorar, y empezó a focalizar su política pública a las 6 carencias sociales que el Coneval considera para las personas que viven en condiciones de pobreza. Seguridad social, servicios básicos en la vivienda, entendiéndose como agua, luz, drenaje y las estufas ecológicas, calidad y espacios en la vivienda para combatir el hacinamiento, salud, educación y alimentación. Y pareciera, si no entendemos bien las circunstancias y los motivos que llevaron a este gobierno a cambiar de la Cruzada Nacional contra el Hambre a la Estrategia Nacional de Inclusión, que la Cruzada Nacional contra el Hambre pasó a un plano secundario. Pero ahí están cifras reales de este gobierno que vienen en la parte de desarrollo social de la glosa de este informe. Más de 1.2 millones de raciones al día se están sirviendo en los comedores comunitarios del ACE de Sol. Pero como lo decía una de mis compañeras y el compañero Padilla de la Comisión de Desarrollo Social en la pasada comparecencia del secretario Eviel Pérez, la pobreza no es una cuestión de números y lo entendemos perfecto. Quienes venimos de estados como el mío en el que 7 de cada 10 oaxaqueños viven en condiciones de pobreza. La pobreza es cuestión del día a día, del entorno de nuestras familias. Y la realidad es que a 6 años de haber iniciado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 31 millones de mexicanos aún padecen de la carencia alimentaria, lo cual me lleva a mí a hacerle 3 preguntas muy concretas, señora secretaria. ¿Qué fue lo que sucedió con la Cruzada Nacional contra el Hambre? ¿Pasó a segundo plano? Y en el caso específico de su gestión como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿qué acciones emprendió para continuar los esfuerzos enfocados a la carencia alimentaria? Es cuanto, señores presidentes. Muchas gracias. Senador Raúl, tiene el uso de la palabra el senador Antonio García Conejo, pero no lo veo por aquí. ¿Dónde anda? No, no está, ¿verdad? No, no está. Muy bien. Tampoco veo al senador Joel, ¿verdad? Yo creo que se fueron al baño. Muy bien. Cedo la palabra a la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano.
Muy buenas tardes. Secretaria Rosario Robles, senadores, senadoras, medios de comunicación. Secretaria, a lo largo de este sexenio, usted ha estado enfrente de la Secretaría de Desarrollo Social y de SEDATU. En este tiempo, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en esas dos secretarías desvíos de recursos públicos que superan los 1.311 millones de pesos solo en lo que tiene que ver con pagos realizados a empresas fantasma. Otras investigaciones, como la de la estafa maestra que hizo Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, muestran que mientras usted estuvo a cargo de Sedesol, se desviaron al menos 2.224 millones de pesos. Con estos datos, secretaria, a mí y a millones de mexicanos nos queda muy claro por qué usted estuvo al frente de una secretaría hasta el final del sexenio. Porque sin duda ha demostrado, como muchos de sus compañeros, a ser una mujer muy capaz para desaparecer dinero público. Lamento mucho, secretaria, que esté decidida a perder la última oportunidad para poder disculparse frente a México, frente a todas las mexicanas y mexicanos, y de decirles dónde están los más de 2.200 millones de pesos, dónde está el dinero que le hace falta a Sedesol y a SEDATU. Los pretextos y las excusas ya los conocemos, sabemos que lo tiene muy bien preparado, que es inocente. Usted debe saber que el hecho, secretaria, que su firma no esté en alguno de los documentos, no la exime de la responsabilidad política y ética de que en su paso por esas secretarías se hayan robado millones y millones de pesos de la gente más pobre de este país. Tiene que quedar claro que aunque no haya firmado, secretaria, usted es responsable. Que sufre violencia de género. Falso. Violencia de género es la que sufren millones y millones de mexicanas que no han podido cambiar su realidad porque las secretarías que han estado a su cargo no han sido un pilar para el desarrollo de nuestro país, pero sí han sido un pilar para el enriquecimiento de un montón de políticos corruptos. Usted se ha querido defender diciendo que ya le pidió a la Secretaría de la Función Pública que la investigue. Pero le digo algo, a nosotros no se nos olvida que esa secretaría fue la que perdonó a Enrique Peña Nieto por el caso de la Casa Blanca. A nosotros no se nos olvida que este gobierno, que afortunadamente ya se va, que ha estado formado por la peor generación de gobernantes y políticos corruptos que ha tenido nuestro país, de la cual usted forma parte, pues no le va a encontrar nada, a pesar de que el 85% del total del presupuesto que fue ejercido de la SEDATU tiene irregularidades, 8 de cada 10 pesos. Mire, un ejemplo del llamado método Robles o modus operandus Robles, que tan perfeccionado se tiene, es que de acuerdo a el periódico Reforma, en este sexenio, la SEDATU y la Sedesol transfirieron 1.131 millones de pesos a Monex, a CI Banco, de donde se dispersaron a cuentas domiciliadas en distintos países. Su única respuesta ante esta investigación fue amedrentar a algunos periodistas que solo estaban haciendo su trabajo. Mire, secretaria, el tiempo no sería suficiente para que yo le pudiera señalar todas y cada una de las anomalías que han sido encontradas por su paso en Sedesol y en la SEDATU. Por eso quiero preguntarle lo siguiente. ¿Por qué permitió que el 80% de los casi 500 millones de pesos que costó la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2015 se fuera en publicidad? Ese dinero pudo haber servido para cambiarle la vida a muchísimas personas, pero prefirieron usarlo para promocionar lo que iban a hacer en lugar de hacerlo. Y aquí les quiero mostrar unas imágenes. Aquí está la publicidad. Aquí está la realidad.
cierran comedores comunitarios por falta de insumos. Mire, usted dice que no es responsable de los desvíos hechos en la SEDATU y en Sedesol. Entonces yo le pregunto, secretaria, ¿a qué se dedica usted? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que sucedía? Le recuerdo que hacerse de la vista gorda también es complicidad. ¿Por qué a pesar de todas las irregularidades detectadas en Sedesol, decidió llevarse a la SEDATU, al mismo equipo de 12 personas encabezadas por Emilio Cebadúa, encargado de firmar los contratos investigados por la Auditoría Superior de la Federación y denunciados ante la PGR? ¿Por qué se llevó ese mismo equipo con el que venía realizando el mismo modus operandi? Por lo pronto es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Con su permiso, presidenta y presidente de las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Bienvenida, señora secretaria. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros senadores. Señora secretaria, sé que ha tenido usted muchas prioridades al frente de la SEDATU, pero si pudiera yo sintetizar los logros más palpables, los dividiría en tres. En el tema de vivienda, atender a quienes carecen de ella, a quienes tienen vivienda pero les falta techo, muro y piso firme, a quienes les hace falta servicios básicos a la vivienda, quienes no tienen una vivienda segura, quienes padecen hacinamiento, quienes tienen una vivienda poco accesible en términos de su cercanía con sus centros de trabajo o bien por necesidades especiales vinculadas con discapacidad. Especial atención a mujeres, jóvenes e indígenas y quienes no tienen título de propiedad o escrituras, que les den certeza jurídica. La segunda prioridad la situaría yo en el desarrollo de espacios públicos e inclusivos. Y la tercera en las alianzas con los sectores público, privado, social e internacional. En su ponencia inicial, secretaria, ya nos habló de los resultados concretos en estas tres áreas que he descrito. Quisiera yo pedirle si nos pudiera comentar respecto de los retos, sobre todo de carácter legal, que enfrentó usted para hacer su labor. ¿Qué leyes, en su caso, la limitaron en su función y por qué? Y por ende, entre otros, podríamos revisar en esta legislatura para facilitar el trabajo futuro de la SEDATU, en beneficio, desde luego, de las y los mexicanos. Y ahora también en su ponencia inicial nos hablaba de Xel-Há y de la bufadora. Sabemos que existió una problemática respecto de la expedición del título de propiedad, en particular de esta segunda a la que me referí, la bufadora en Ensenada, Baja California, y quisiera yo si nos pudiera expresar el estado que guarda actualmente y cómo es que en su caso se solucionó esta problemática. Por su atención, secretaria, muchas gracias. Cedemos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez por parte del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señora presidenta. No me gusta dar la espalda, por eso subo. Compañeras y compañeros senadores, secretaria Rosario Robles, yo tuve oportunidad de conocerte en 1998 en Tepatepec, Hidalgo, cuando con gran esperanza queríamos sacar al PRI, que había gobernado durante muchos años, y tú estuviste ahí, tu calidad de presidenta del PRD, que por cierto Víctor Gálvez, primo mío, hizo un buen trabajo como alcalde. Ahí te conocí y ahí de alguna manera se desarrolló una de las universidades politécnicas en las que enseguida abordaré ese tema. Su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido una de las más cuestionadas durante la actual administración federal. Y esto, con todo respeto, no se debe a su condición de mujer, sino a presuntas irregularidades y triangulaciones de recursos detectados y observadas por la Auditoría Superior de la Federación, lo que hemos conocido públicamente como la estafa maestra y que mi compañera senadora ya abordó.
Y justamente una de las universidades que recibió más de 180 millones fue la Politécnica de Francisco y Madero, donde lo único que se logró es que se destituyera al director, pero no hemos sabido en un municipio con tantas carencias, con tantas necesidades, cuál va a ser realmente el castigo a esta persona, que si finalmente él fue el que desvió los recursos públicos. Así, en su gestión al frente de ambas secretarías, la auditoría detectó un total de 76 empresas beneficiadas por contratos de servicios simulados, a las que se destinaron 1.900 millones de pesos. Durante la investigación periodística nos enteramos de que parte de ese dinero llegó en efectivo a Sócrates 128, Emerson 150 y Homero 150, todos en Polanco, donde seguramente había mucha hambre, pero hambre de robar. Durante la investigación periodística se visitaron los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo. Uno resultó consultorio de una psicóloga, otro era una casa habitación abandonada y otro un consultorio de rehabilitación y uno más un despacho de fiscalistas. Aterricé esta mañana a las 6 de la mañana, proveniente de la Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre, que se llevó a cabo durante el lunes y martes en la ciudad de Madrid. Y con mucha pena recibí 2 datos de la FAO. Ocupamos el segundo lugar en desnutrición infantil en América Latina y primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Por lo tanto, le puedo decir que la política y la cruzada contra el hambre fue un rotundo fracaso. Y un rotundo fracaso porque no se hizo una política transversal, donde tiene que ver con la parte de producción rural, tiene que ver con la certeza jurídica con la tierra, tiene que ver con la capacitación a los agricultores, tiene que ver con poner un freno a la publicidad que invade de alimento chatarra a los niños. Hablamos de que no son contagiosas las enfermedades de diabetes, de cardiopatías, de caries, pero sí son contagiosas porque se contagian desde un programa de televisión a los que los niños están siendo expuestos. Entonces, con mucha pena tuve que aceptar que México fracasó en su política de combate contra el hambre y hoy tenemos 1,5 millones de niños que tienen desnutrición crónica. De este 1,5 millones de niños, por cada niño no indígena, 3 niños indígenas tienen desnutrición crónica. Y me parece que un país con la riqueza que tiene México bien podría atender este grave problema si se lo propusiera. Por eso invito a mis compañeros senadoras y senadores para que instalemos el Foro Parlamentario contra el Hambre e impulsemos una política pública que realmente nos lleve a legislar y a trabajar en este tema y que deje de dar pena en estos foros internacionales enterarnos de tan malas noticias. Señora secretaria, ¿a qué atribuye que en su gestión al frente de Sedesol y Sedatu no haya detectado estas irregularidades en los servicios que subcontrataba a los servicios que contrataba en la dependencia a su cargo? ¿Por qué no suspendió la firma de convenios con universidades pese a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior? En Sedesol se afirmó haber sancionado a 468 funcionarios por ese tema. ¿Usted a cuántos funcionarios ha sancionado en Sedatu por las observaciones realizadas en la Auditoría Superior? Y aquí nosotros, como integrantes de la Comisión Anticorrupción, sí le queremos entrar a este tema. Yo le acepto tomar un café en los próximos días, secretaria, para que platiquemos. Si usted no es la responsable, ¿quiénes son los responsables? Yo no voy a descansar hasta que los responsables estén en la cárcel. Porque robar es malo, pero robarle a los pobres de los pobres está cabrón. Por lo tanto, en esta comisión sí vamos a investigar a los verdaderos responsables de este quebranto. En otro tema, los estados con actividad minera han señalado que existe un importante rezago en la entrega de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, el cual es operado por la Sedatu a su cargo.
En el caso de Sonora, por citar un ejemplo, se señala que antes que termine este 2018, se espera que se entreguen los recursos correspondientes al 2016, pero también se señala que algunos municipios arrastran rezagos desde 2015. ¿A qué se debe que los recursos pagados por empresas mineras entre los años 2015, 2016 y 2017 aún sigan sin ser entregados a los estados y municipios a finales del 2018? Senadora, ¿Se le dio concluya, por un uso favor. distinto a estos recursos o a la demora debe a cuestiones burocráticas y presupuestales? Muchas gracias y le dejo la pregunta faltante para que nos las pueda contestar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la senadora Nestora Salgado, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a los medios de comunicación. Qué bonito, pero qué bonito se oye en palabras y qué contraste es con la realidad que está viviendo nuestro país. Pero bueno, por si no ha quedado evidenciada la ruta de corrupción que acompañó a los aliados de Peña Nieto en su periodo, es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la muestra de ello. Una administración encabezada por mercenarios de la política en el viejo régimen. Se cotizaban a costa de vender las causas sociales que efectivamente nunca defendieron. ¿Qué más podríamos escuchar de los próximos fósiles políticos? Que ocuparon de forma clientelar y corruptiva las estructuras burocráticas de sus dependencias. Solo quiero saber de forma puntual y clara cuáles fueron los presupuestos destinados al ejercicio que está por concluir para la denominada Ciudad de la Mujer en Guerrero. Me he entrevistado con diversas mujeres usuarias, con distintas trabajadoras despedidas. En ningún momento he visto una vocación de género de parte de su representación para dejar de sembrar y fomentar el divisionismo y las pugnas por la dirección de la misma. Les solicito me indique cuál es el estado que guardan las investigaciones respecto del equipo que desapareció en esa área, de la cual buscan inculpar a mujeres trabajadoras y campesinas inocentes. También nos diga con claridad qué resultado cualitativo y de impacto social reportará al equipo de transición sobre esta área. Muchísimas gracias. Con las preguntas de la senadora Nestora Salgado, concluye la primera ronda de participaciones de las y los senadores. Tiene la palabra para responder la ciudadana secretaria. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a las senadoras, fueron puras mujeres que participaron en esta primera ronda de preguntas y les agradezco enormemente. Compañero. Ay, y mi compañero querido Bonanno. Raúl, sí es cierto, te me habías olvidado. Ha hecho una moción. Es que trabajamos tanto juntos en la reconstrucción que ya como que te siento, todavía no te ubico. Quisiera primero responder porque varias manifestaron su inquietud con relación a las investigaciones periodísticas que han sido publicadas y que probablemente lo que tengamos que hacer es aclarar los procedimientos. La ley faculta a las instituciones del Gobierno de la República y de los estados a contratar a través de artículo primero a universidades públicas y entidades estatales. Por esta vía se contrató, en efecto, a universidades y entidades estatales por parte de Sedesol y de Sedato. Universidades
que entregaron los servicios para los que fueron contratadas. Otro tramo de control que también supervisa la Auditoría Superior de la Federación y para lo cual tuvo que hacer reformas incluso, tiene que ver con las universidades, en donde ya no hay competencia ni de Sedesol ni de Sedatu. Sedesol y Sedatu tienen la obligación y tenía la obligación de verificar que esos servicios fueran entregados. ¿Cómo los realizaron las universidades? ¿En qué condiciones se llevaron a cabo? Son procedimientos internos en los que las instancias federales no pueden ni tienen competencia porque estamos hablando de órganos autónomos en los que se rigen por sus propias normas y en los que la ley solo exige que determinen su capacidad técnica para asumir esas tareas. Y lo que yo he señalado es que para acusar se necesitan pruebas, más allá de relatos periodísticos. La libertad de expresión es un derecho en nuestro país y por el cual hemos luchado todos, pero se requieren pruebas. Sedesol y Sedatu no contrató a ninguna empresa fantasma. Sedesol y Sedatu no tuvo ningún vínculo con las empresas mencionadas por la Auditoría Superior de la Federación. Sedesol y Sedatu contrataron universidades públicas y yo como universitaria me niego a que se les catalogue como universidades que se prestaron a una triangulación de recursos. ¿Por qué fueron las universidades? Porque era una tarea de tal envergadura la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios más pobres de este país, en los lugares más alejados y en donde tuvimos que trabajar, sí, con la Universidad de la Montaña y con el Politécnico de Chiapas y con muchas universidades que hablaban la lengua, que estaban en la región y que podían emprender este gran esfuerzo del gobierno de la República. Y por eso la auditoría divide, y yo quisiera, de veras, una sola línea, ya no una prueba, una sola línea de la Auditoría Superior de la Federación en donde se diga que fueron Sedesol y Sedatu los que contrataron empresas fantasmas. Una sola línea, una de las auditorías a Sedesol y Sedatu y a los organismos públicos que contrató, en donde se diga que se desviaron recursos y se entregaron millones de pesos en domicilios de Polanco. No hay una sola línea. Son miles de cuartillas, todas las hemos leído. La cuenta pública se llama pública. Entonces, no basta con leer los periódicos. Necesitamos leer la cuenta pública y ver lo que dice la cuenta pública. Y ahí en ningún momento se establece y se atribuye una circunstancia de esta naturaleza a ninguna institución. Y quiero decir algo muy importante. De lo observado en el 2016, del total de lo observado en el 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Sedesol y Sedatu tuvieron el monto correspondiente al 2% de todo lo observable. Y sin embargo, en el único caso que se ha personalizado, en el único caso en el que se ha dicho un nombre y un apellido, porque digamos los otros nombres y apellidos en ningún lado están, porque lo correcto, y como ha dicho la Auditoría Superior de la Federación, es señalar instituciones. No se pueden hacer imputaciones personales. Eso corresponde a procesos de investigación que todavía están en proceso de solventación, tanto en la auditoría como en la Procuraduría General de la República, como en la función pública. Pero la función pública ya ha resuelto en muchos de estos casos y no ha encontrado responsabilidades administrativas. Y también, a más de 5 años, la Procuraduría General de la República lleva una investigación y hasta ahora no ha encontrado estas irregularidades en el caso de las dependencias que a nosotros nos tocó dirigir.
Y cuando nosotros hablamos de por qué se menciona solo el nombre de la mujer, es porque estas investigaciones hablan de muchas dependencias. Y sin embargo, solo se menciona un hombre y solo se le puso un rostro, el de una mujer. Y yo le pregunto, senadora Verónica, ¿a usted le parece correcto que el candidato de su partido en Milpalta se refiriera a una mujer, que por cierto es mi hija, en toda su campaña como hija de rata ratita? ¿No le parece que eso es violencia política de género? Yo tengo muchos años luchando por los derechos de las mujeres y me parece inaceptable que esto se haga por parte de alguien que aspiró y que ganó una alcaldía a partir de este tipo de adjetivos. Eso se llama violencia política de género. Afortunadamente, eso ya está como un delito en nuestra legislación y es un triunfo de todas las mujeres políticas, porque normalmente siempre somos juzgadas con una vara diferente. Pero yo no me defiendo por eso. Yo digo que se investigue. He sido la más abierta a las investigaciones. Yo he dicho que se investigue mi patrimonio. Yo sigo viviendo en la misma casa hace 23 años. Yo he dicho a la Comisión Nacional Bancaria, por favor, quiten el secreto bancario y digan si yo tengo un peso de más. Y he pedido pruebas. Pruebas que acrediten esos dichos, porque creo que eso es lo importante y porque creo en un sistema de justicia en el que la presunción de inocencia es algo que todos debemos defender con ahínco y con convicción. Y porque creo firmemente en el debido proceso. Y el día que las autoridades competentes determinen, y así lo he señalado, que hay un responsable que de manera ilícita haya utilizado los recursos del erario público, soy la primera en exigir castigo. Quiero referirme, y con eso quisiera concluir, le quiero entregar pues aquí toda esta información de las propias investigaciones que se han realizado a la senadora, por supuesto. A Xóchitl le acepto con muchísimo cariño el café, platiquemos con muchísimo gusto, Xóchitl, creo que es muy importante. Y quisiera referirme a lo que es la competencia de la SEDATU y a los logros que realmente se acreditaron, porque no son palabras. Estamos hablando de más de 6 millones de acciones de vivienda. Estamos hablando que en esta administración 1 de cada 3 viviendas del Infonavit se construyeron, y no de un cuarto, de 2 habitaciones. Estamos hablando de que se amplió uno de los indicadores de la pobreza, que es precisamente el hacinamiento, que justamente se logró poner en práctica por primera vez una política pública que combatiera el hacinamiento. Familias que viven 6, 7, 8 personas en una sola habitación. Y eso no solamente es sinónimo de pobreza, sino de violencia hacia las mujeres. Y cada cuarto rosa que nosotros entregamos es un cuarto que combate esa violencia, porque es un espacio privado para nuestras niñas y las protege. Y eso es parte de la política pública. Estamos hablando, y no lo decimos nosotros, lo dice Coneval, de que en esta administración muchos de estos indicadores lograron disminuir, muchas más familias con techo firme, muchas más familias con piso firme, muchas más familias que están justamente en la pobreza, que tienen una mejor condición de vida. Y concluyo porque el tiempo ya se me acabó y lamentablemente me gustaría mucho más platicar de la cruzada contra el hambre y de que 2,5 millones de mexicanos dejaron esta condición de pobreza alimentaria gracias a la cruzada, que fue una cruzada como mecanismo transversal y que se incorporó a la Estrategia Nacional de Inclusión Social, no desapareció, se incorporó, y que como parte de esta cruzada nacional contra el hambre establecimos los convenios para los bancos de alimentos. 16 bancos de alimentos, desde Sedesol hasta Sedatu, que alimentan
a miles de mexicanos todos los días. Este programa tiene que seguir. Acabo de visitar el de Puebla. El de Puebla estaba diseñado para 80,000 familias diarias. Despensa en la mañana y en la tarde. Y hoy atiende a 140,000 poblanos. Y como eso puedo mencionar Chihuahua, puedo mencionar muchos lugares del país en donde, gracias a esta estrategia, además de los comedores comunitarios, además de Criconsa y Liconsa, de el litro de leche $1 en los municipios más pobres del país, además de todas estas estrategias, permitieron que muchos niños y niñas hoy estén mejor nutridos, muchas mujeres hoy coman mejor y 2 millones y más de 2 millones de mexicanos hayan abandonado la pobreza alimentaria. Muchas gracias. Gracias. Concluida esta etapa, procederemos a iniciar la segunda ronda de participaciones, por lo que concedo el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cachocue. Gracias, presidenta. Primero, celebrar que esta comparecencia en esta soberanía se esté dando en un marco de respeto. Creo que el Senado de la República y todos nosotros tenemos que predicar con el ejemplo de que todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean en este marco de la institucionalidad. Y la realidad es que había preparado una pregunta en una temática distinta, pero usted mencionó un tema, señora secretaria, que en mi estado ha sido una profunda preocupación desde hace ya más de un año, desde el trágico 7 de septiembre del año pasado, en el que Oaxaca, Chiapas y quizá otros estados de nuestro país sufrieron una de las más grandes tragedias en la historia moderna de México. Solamente para ponerlos en contexto, una de las regiones más prósperas de mi estado natal, el Istmo de Tehuantepec, desapareció casi en su totalidad el 7 de septiembre. Más de 65,000 viviendas fueron derrumbadas en 41 municipios y también hay que reconocer lo que hacemos bien y lo que hacemos bien todos los mexicanos, porque fue en este ejemplo, en el terremoto en mi estado, donde demostramos la verdadera fortaleza de la unidad de los mexicanos. Vimos a todo el gobierno federal, el secretario Osorio Chong aquí presente, estaba la entonces directora Nubia Mayorga presente, usted, señora secretaria, incluso la senadora Xóchitl Gálvez se solidarizó con el pueblo oaxaqueño y seguro estoy que muchos más de las distintas fuerzas políticas aquí representadas. Pero eso no nos permite perder la capacidad de autocrítica, de entender en qué nos hemos quedado cortos y qué es lo que le sigue afectando a la ciudadanía en Oaxaca. Si bien se perdieron más de 60,000 viviendas, tenemos que entender que no solamente es una vivienda lo que se perdió una historia de vida, se perdió una historia de familia y no hay dinero que alcance para pagar un sentimiento de un oaxaqueño, de un mexicano que perdió toda la historia de su familia. Y al día de hoy, déjenme decirlo, una preocupación que la queja a todo el Istmo de Tehuantepec es qué está sucediendo con el dinero que se depositó en las tarjetas para la reconstrucción de Bansefi. ¿Cómo se garantizó, señora secretaria, que efectivamente ese dinero que se depositaba en las tarjetas de Bansefi fuera destinado a la reconstrucción? ¿Y qué se hizo en los múltiples casos que hubo de la Ciudad de México? A su cargo está la planificación del desarrollo urbano de nuestro país, señora secretaria. Yo quisiera que le rindiera cuentas a esta soberanía de cuáles eran los planes verdaderos que en materia de desarrollo urbano tenía la SEDATU considerados con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Es cuánto, señores presidentes? Gracias, senador Raúl. Tiene la palabra la senadora Indira Kempis, por favor, por parte de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes. Como urbanista que soy, me es desafortunado que la investidura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentre estrechamente vinculada con la corrupción, el desvío de recursos, simulaciones y estafas.
Para mi equipo y para mí fue muy difícil encontrar datos para exponer en esta comparecencia sin tener que sortear la avalancha de información desfavorable que hay sobre esta administración que está a su cargo, secretaria, y que lastima lo más valioso que tenemos en esta democracia, que es la confianza de la ciudadanía. Pueden ser investigaciones periodísticas, pero lo que sí es cierto es que la percepción de la gente hoy sí cuenta y sí importa, y sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como estos. Tenemos una crisis en este país en el desarrollo agrario, territorial y urbano, por la agresiva migración de los habitantes hacia las metrópolis, por la preocupante calidad del aire. Yo represento al estado de Nuevo León y vengo de la ciudad más contaminada de América Latina. Hoy mismo en Suiza se debate este tema y se da a conocer una cifra alarmante: 8 millones de muertes al año en el mundo por respirar aire contaminado. Otros problemas como la escasez del agua y los crecientes que se presentan en materia de vivienda, espacio público y transporte nos hacen decir que hoy la agenda urbana es realmente vital e importante desde todos sus frentes. Dicho lo anterior, quiero que me responda puntualmente a las siguientes preguntas, en cumplimiento, obviamente, de lo que ustedes prometieron como equipo de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto y también en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En el contexto, obviamente, que usted ha mencionado, y lo omito, que el futuro del mundo va a tener concentradas a las poblaciones en las urbes en su mayoría. Los expertos dicen que el 80% de la población vamos a vivir en ciudades y eso agrava estos problemas. Le quiero preguntar, porque para nosotros como urbanistas, haciendo una tendencia hacia el futuro de las ciudades, para nosotros los debates en los temas de movilidad son cosa del pasado y son de hace 3 décadas. Hoy lo importante es que las ciudades estén compactas y que podamos vivir cerca de la vida. Me preocupa y es alarmante porque en México el 76% de las calles está ocupada por los autos privados y porque también la gente tiene que estar viviendo en la periferia, que cada vez se abandona más y que pocas políticas públicas e incentivos tenemos para que realmente tengamos ciudades compactas y no ciudades extendidas, que para nosotros esa es una de las soluciones y no realmente concentrarnos en la movilidad, que ha sido una bandera de esta administración. ¿Cuál ha sido el papel de la Secretaría para lograr las ciudades compactas? Segunda pregunta. Usted, de hecho, al principio de su administración, recuerdo muy bien, hacía recorridos nocturnos en las comunidades y uno de sus pronunciamientos más importantes era sobre la seguridad de nosotras las mujeres. En este momento, como bien sabemos, en el espacio público se han incrementado casos de acoso callejero y violaciones, prácticamente en un 400%, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Cuál ha sido su papel en esta Secretaría para que realmente construyamos ciudades seguras para nosotras las mujeres? Tercera pregunta. En los últimos años, en el equipo de trabajo del cual de hecho yo también fui parte, de la reforma urbana, de la nueva agenda urbana y de todos los conflictos generados a partir de una nueva visión internacional y nacional respecto a lo que tenemos que hacer en materia de desarrollo urbano. Ante esto le pregunto, ¿qué objetivos alcanzamos desde la Secretaría a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y en dónde estamos parados frente a la reforma y a la nueva agenda urbana? 4. Dada la opinión general sobre su carrera política desde su militancia en el PRD, sus vínculos con Carlos Ahumada y su periodo frente a la Secretaría de Desarrollo Social, le quiero preguntar,
¿Cómo deja la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en términos de rendición de cuentas y transparencia de información? Concluya, La última senadora. pregunta, que ya la conocen mis compañeros y compañeras senadores, la dejo para la siguiente parte, pero no sin antes decirle que esta legislatura está altamente comprometida con esta comparecencia y con la rendición de cuentas. Yo también seré la primera en que esto se aclare, porque es importante para nuestro país, pero no es importante para resolver alguna tensión política. Es importante porque si hoy algo hemos perdido los mexicanos y las mexicanas es la confianza en nuestras instituciones y es la confianza en quienes las representan y quienes las administran. Entonces sí es importante que nos responda más allá de las cuestiones políticas. Le agradeceré sus respuestas. Senadora. Es cuanto. Muchas gracias. Solicito a las y los senadores se ciñan a los 5 minutos que marca el acuerdo. Por favor. Le damos el uso de la palabra a la senadora Claudia Edith Anaya Bonta, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Muy buenas tardes, señora secretaria Rosario Robles Berlanga, bienvenida a este recinto. Con el permiso de la señora presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y con el permiso de mi presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, resaltando también la presencia de mi coordinador parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo a proyecciones del programa de la ONU Hábitat en México, el año 2030, tendremos más de 1000 ciudades. 8 de cada 10 mexicanos vivirá en cada una de ellas. Como referencia, hoy tenemos solo 300 ciudades. Los retos para el desarrollo urbano no pasan necesariamente por la sustentabilidad, sino por la necesidad. En noviembre de 2016 se promulgó la nueva Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Este ordenamiento debe ser la guía para la creación de políticas públicas en la materia para los próximos años. De hecho, desde 2016 se debieron de haber empezado puntualmente varias acciones. El artículo 8 de esta ley tiene para su secretaría diversas responsabilidades y competencias muy importantes. Pudiera ser tal vez uno de los más importantes el prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y Recursos Naturales, y regular en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios los mecanismos para satisfacer dichas necesidades. La misma ley consideró un detallado régimen transitorio con el objetivo de construir el andamiaje institucional y legal para el cumplimiento de los objetivos en materia, por lo que es necesario conocer su cumplimiento e identificar los retos pendientes. Uno de los avances fundamentales de esta ley es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es fundamental para configurar la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, estableciendo el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, con los programas sectoriales y regionales del país en materia de ordenamiento territorial y asentamientos urbanos. Esta herramienta es quizá el mayor avance de la ley, ya que su alcance está definido a largo plazo y con muy puntuales indicadores para su seguimiento. La problemática es que hasta el día de hoy no se ha expedido dicha estrategia nacional. Por eso le quisiera hacer 3 preguntas muy puntuales. A 2 años de la implementación de la ley, ¿cuáles han sido los avances y retos para su implementación y qué resultados evaluables se tienen el día de hoy? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del régimen transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano? ¿Y cuándo se expedirá la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial? Esas serían mis preguntas, señora secretaria. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, senadora. Claudia Edith, tiene la palabra la senadora Indira de Jesús Rosales. Adelante, por favor, del Partido Acción Nacional.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Secretaria Rosario Robles. A mí me gustaría que habláramos finalmente de lo que hace la SEDATU. Creo que ese es el tema el cual nosotros nos debería interesar y debería ser prioritario dentro de esta comparecencia. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, uno de sus objetivos más importantes es fomentar el acceso de los ciudadanos a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, en 2014, un total de 8.96 millones de hogares en el país se encontraban en rezago habitacional. Es decir, sus viviendas, como ya lo sabemos, se encontraban pisos de tierra, techos y muros endebles, etcétera. Para 2016, el número de hogares en estas condiciones ascendió a 9.22 millones, es decir, el rezago habitacional en el país se incrementó en un 3%, que por supuesto tiene también que ver de manera lógica con el crecimiento poblacional y demográfico. Lo lamentable sí es que disminuyeron significativamente en el 2017 los subsidios del gobierno federal a la adquisición y mejoramiento de viviendas. Según datos también de esta misma Comisión Nacional de Vivienda, en 2016 se ejercieron 8.908 millones de pesos en subsidios para la adquisición, mejoramiento, autoproducción y renta de vivienda. En tanto que para el 2017 los subsidios en esta materia descendieron a únicamente 4.617 millones de pesos, es decir, se dio una reducción del 48.1%. Es importante señalar que la reducción de los subsidios para vivienda afectan directamente la posibilidad de acceder a una vivienda digna, pues a todas estas familias que se encuentran en rezago habitacional. En lo que va del 2018, desafortunadamente esta reducción continúa, ya que de enero a septiembre de este año, el monto de subsidios ejercidos para la compra de vivienda nueva ascendió a 3.026 millones de pesos, una disminución de menos 4.9 respecto al periodo de 2017. Y bueno, como resultado de esta reducción, entre enero y agosto de 2018, el número de viviendas vendidas en el país se cayó en un menos 13% respecto a este mismo lapso en comparación en el 2017, de acuerdo al Registro Único de Viviendas. Señora secretaria, ¿pudiera usted explicarnos el por qué esta reducción en los subsidios para la reducción del rezago habitacional y en el otorgamiento de créditos por parte del Infonavit? Sabemos que esto no atiende únicamente a una decisión de su secretaría, sin embargo, sí quisiéramos saber por qué dejó de ser una prioridad dentro de las políticas de este sexenio. Por otra parte, en el informe se presume que el 38% de los subsidios a la vivienda del gobierno federal se han otorgado a personas de bajos ingresos, los cuales son menores a 2.6 unidades de UMA actualmente. Sin embargo, observamos un grupo vulnerable que no es tocado, que es la población adulta, los adultos mayores. ¿Qué posibilidades tuvieron ellos durante esta administración real de adquirir una vivienda? Y bueno, eso serían las dos preguntas respecto al tema de vivienda. Y bueno, también una atenta sugerencia que nos tocó vivir. Creo que faltó dentro de este sexenio apoyo, sobre todo a los municipios, para su elaboración de sus planes municipales de desarrollo urbano y también de zonas conurbadas. Sabemos que el mayor porcentaje de la población se encuentra en las zonas urbanas y desafortunadamente situaciones como las que vemos hoy del aeropuerto y lo que veremos a continuación con los temas del Tren Maya, podríamos tener un mayor control. Imagínense si todos los municipios que atravesará el Tren Maya tuvieran un plan de desarrollo urbano. Me parece que sería fundamental ese dato técnico para poder saber realmente su viabilidad. Digo, más allá de un tema político, atender a circunstancias netamente técnicas, ¿no? Es un llamado que quisiéramos hacer. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, senadora Indira. Tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Piña por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante. Con su permiso, señora presidenta, señorita presidenta, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Cuando caminamos por las comunidades más alejadas de nuestro país, nos damos cuenta de cuánta falsedad tienen las palabras de la señora Rosario Robles.
Señora Rosario Robles, es inadmisible que siga defendiendo y justificando su política ineficaz y empobrecedora con mentiras y engaños. Debería de tener un poco de vergüenza y reconocer que han dejado un país sumido en la pobreza, el hambre, el dolor a causa de la miseria. Es por eso que antes de preguntarle, le voy a refrescar la memoria y mostrarle por qué el pasado 1 de julio su proyecto sufrió una aplastante derrota en las urnas. Le voy a leer unas cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y algunos señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación a su desempeño al frente de la SEDATU. En los últimos 8 años, más de 3 millones de mexicanos se sumaron a la situación de pobreza. Actualmente, 53.418.000 mexicanos sobreviven en esta condición, o sea, son datos del Coneval. En el 5º año de esta administración, 41% de los mexicanos obtuvieron un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Por lo tanto, no les fue posible adquirir la canasta básica, cuyo precio se disparó 9% en las ciudades y 8.7% en el campo. Según la información de la Cuenta Pública 2016, la SEDATU, ya entonces bajo su cargo, ejerció un poco más de 1.802 millones de pesos, cantidad superior al 100.7% al originalmente aprobado, es decir, 904.5 millones de pesos extras. De esos 904.5 millones de pesos adicionales, su administración no reportó ni se proporcionaron elementos o registros auxiliares que permitieran realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal del 14.2%, cerca de 128.8 millones de pesos. Según la Auditoría Superior de la Federación, la SEDATU no pudo sustentar ni comprobar con documentos originales la información contenida en la base de datos denominada Relación de Cuentas Liquidadoras Certificadas del 2016, por lo que no pudo determinarse si los recursos ejercidos permitieron el cumplimiento de los objetivos del Programa de Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. No obstante, secretaria, aunado a que han empobrecido brutalmente al país, a que lo han sumido en la miseria descaradamente, su administración se robó el dinero de los mexicanos más necesitados, o sea, literalmente le robaron a los pobres de este país. En el descarado desvío de recursos, conocido mediáticamente como la estafa maestra, investigación elaborada con datos de la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, se demostró una vileza que no tiene nombre. Se robaron más de 3,000 millones que deberían ser destinados para combatir el hambre y necesidades básicas de los más humildes de este país. Se requiere mucho cinismo y utilizo lenguaje incluyente para que no me acuse de discriminación. Se requiere ser muy cínica para venir a presumir logros de un gobierno que descaradamente saquea las arcas públicas. No basta con la sanción de funcionarios menores. No aceptamos chivos expiatorios. Se lo digo bien claro. Sus fechorías, no importa que sean por participación o encubrimiento, las pagarán. Y téngalo por seguro, lucharemos porque más de alguno de ustedes, de los titulares de la Sedesol y de la SEDATU, en sexenio de Peña Nieto, terminen en la cárcel. Ahora sí pregunto, ¿me puede usted explicar cómo es que tuvieron tan pocos escrúpulos para robarle a los más pobres del país y venir con tal desfachatez a mentir a esta soberanía? ¿Me puede explicar cómo es que cada dependencia a la que usted llega se convierte en una dependencia señalada por actos de corrupción y desvíos de recursos? ¿Qué argumentos va a usar para descalificar el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que pone de manifiesto su incapacidad para estar al frente de una secretaría responsable del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio que tanta falta le hace al país? Finalmente, quiero advertirle lo siguiente. En días pasados, México le escuchó responder que los señalamientos en su contra se deben a su condición de mujer. Le pido que para responder no intente insultar nuestra inteligencia ni a la de los mexicanos. En esta soberanía no le permitiremos más agravios ni ofensas, ni mucho menos que se victimice cuando usted es parte de los victimarios.
No les puede decir a las miles de familias en los estados de Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas que no recibieron los recursos para combatir las condiciones de pobreza debido a que hay violencia de política de género. Le pido sea seria y responda a mis preguntas. Muchas gracias. Con la intervención y las preguntas de la maestra Blanca Piña, concluye la segunda ronda de participaciones de las y los senadores. Para responder, tiene el uso de la palabra la secretaria Rosario Robles. Adelante, por favor. Lo aprendí. A los órganos competentes, que son los facultados por nuestra Constitución para establecer responsabilidades. Nosotros ya hemos establecido un punto de vista, lo hemos señalado, y quisiera realmente abocarme a lo que tiene que ver con la glosa del informe y a los resultados y a las preguntas que aquí se nos han hecho, que están vinculados a la nueva agenda urbana, que México se ha comprometido con esta nueva agenda urbana y que es fundamental que continúe independientemente del cambio de administración. Quiero decir que una de las universidades con las que hicimos uno de los convenios es la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente, con la que hemos trabajado de la mano en todo el tema urbano. Primero desde el tema de la pobreza urbana y después, ahora, ya en todo el tema que tiene que ver con la nueva agenda urbana. Y hemos incorporado, y también quiero decirle que de manera muy importante con sus compañeros alcaldes, y hablo del caso muy emblemático de Enrique Alfaro, todo el tema de movilidad como un aspecto sustancial en colaboración con el gobernador Aristóteles Sandoval, y hay ahí un plan de desarrollo metropolitano que es ejemplo para el país y que se hizo precisamente en colaboración y en combinación con la SEDATU. Todos sabemos que la Federación no tiene las atribuciones en materia de uso de suelo. Todos sabemos que eso le corresponde al municipio, que los planes de desarrollo urbano le corresponden al ámbito municipal y al ámbito estatal. SEDATU ha acompañado esos procesos con recursos escasos. Hemos logrado bajar financiamientos muy importantes de organismos internacionales precisamente para tener esta visión. Y quiero ir al tema aeropuerto, no en la parte de la obra aeropuerto o nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a la obra de infraestructura, sino al impacto urbano que cualquier obra de esta naturaleza tiene. Y nosotros pensamos, y pensó el presidente Enrique Peña Nieto, en un espacio en donde habitan 6.4 millones de mexicanos, que es la zona más pobre del Valle de México, la zona oriente, tiene que haber un plan operativo de desarrollo urbano y territorial. Y este plan lo trabajamos con temas de movilidad, con temas sociales, transporte masivo, con preservación de suelo ecológico, con preservación de zonas agrícolas, y lo dijimos además insistentemente, independientemente de que haya o no aeropuerto en Texcoco, ese plan operativo en esta zona del Valle de México se tiene que poner en práctica para poder avanzar en una lógica de ciudad compacta, de ciudad incluyente, de ciudad segura, de ciudad resiliente. Pongo este ejemplo porque es exactamente lo mismo en el tema de zonas económicas especiales, que el presidente Peña se planteó como un esquema real de combate a la pobreza, una visión que trascendiera la política asistencialista, y que también dijimos, no podemos pensar nada más en un enclave económico poderoso, sino tenemos que pensar en el tema de la tierra y del desarrollo urbano que esos enclaves van a generar, y tiene que ser un desarrollo ordenado, tiene que ser un desarrollo planificado. Y la ley que se aprobó después de 41 años que no había una ley de esta naturaleza, permite ya que haya competencias entre los 3 niveles de gobierno. Y aquí preguntaban,
¿Cuáles son todavía los rezagos? Pues tenemos 16 entidades de la República que no han acordado sus leyes estatales. Tenemos todavía entidades de las repúblicas que no han hecho sus consejos estatales de ordenamiento territorial. El Consejo Nacional está instalado y la primera versión del programa de ordenamiento territorial, de la estrategia que ordena la ley, se dará a conocer el 13 de noviembre. Pero estamos pensando en un plan de 20 años y de una visión del presidente de la República de recuperar la rectoría sobre el territorio, que esto es lo más importante. Y hay pendientes muy, muy significativos. Por ejemplo, el Senado en la pasada legislatura aprobó la Ley de Registros Públicos y Catastros y está detenida en la Cámara de Diputados, y sería un acto de justicia cotidiana el que esa ley pudiera avanzar. La Ley de Asentamientos Humanos mandata transformar la Procuraduría Agraria en una Procuraduría del Territorio, porque en efecto 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en las ciudades, porque el 60% estamos en las zonas metropolitanas y porque tenemos que pensar en esa visión metropolitana, que creo que es otro de los grandes debates que se tienen que dar en este país. Ya no bastan los mecanismos de coordinación, aun cuando sean vinculatorios, y se tiene que pensar en esquemas de gobernanza metropolitana que implican reformas constitucionales que le corresponden al legislativo. Porque si no, no vamos a poder resolver los temas de la vivienda, del agua potable, del uso de residuos sólidos, del medio ambiente, de la seguridad, del transporte público, si lo pensamos parcialmente y no subimos el escalón y vemos a la metrópoli. Porque la mayoría ya vivimos en las metrópolis y porque en esta megalópolis vivimos 22 millones de mexicanos. Entonces, la SEDATU ha aportado toda esta visión. Es apenas un primer paso porque se creó en este sexenio por la visión del presidente Enrique Peña Nieto, justamente en el sentido de que ya este es un México. Tenemos que ir los 3 órdenes de gobierno para poder tener una visión de planeación de largo plazo y que nuestras ciudades no sigan creciendo de la misma manera, desigual, desordenadas, horizontales, que tenemos que redensificar, que tenemos que generar esquemas de movilidad que sean verdaderamente sustentables, que tenemos que poner en el centro a las personas, a los que son los dueños de las ciudades, que son los que vivimos en ellas. Esta es la visión que tratamos de aportar desde la SEDATU y por eso tenemos una guía de resiliencia, tenemos un manual de calles, tenemos reconocimiento a nivel internacional de la aportación en Hábitat 3 de México, porque fuimos cofacilitadores de los acuerdos tomados en Ecuador, en Quito, Ecuador. Tenemos una nueva ley, tenemos que avanzar en que haya que se den las leyes estatales y los consejos estatales, y tenemos que pensar en esta visión de planeación, en esta visión de Estado de largo plazo que ya el presidente Enrique Peña deja como una base y una plataforma inicial. Concluyo diciendo, en el caso de la reconstrucción, simplemente señalo que frente a una tragedia de una magnitud como la que vivimos en septiembre del año pasado, en una dispersión entre los 2 sismos de más de 300 municipios, 8 entidades de la República, 170,000 viviendas afectadas, de las cuales 60,000 se cayeron completamente. Hoy esas familias tienen sus recursos. ¿Cómo garantizamos que construyan su vivienda? A partir primero de la asistencia técnica, porque había que construir de manera diferente, porque son zonas sísmicas. Segundo, a partir de las mujeres. Dijimos y creamos el esquema de mujeres vigilantes precisamente porque ninguna mujer puede permitir que se entregue un recurso del gobierno y ese dinero, en lugar de ir a la reconstrucción de su casa, se vaya a otro lado. Y por eso las mujeres, más de 50,000 en estas 8 entidades, han participado en este proceso de reconstrucción. Y yo quiero entregarle aquí a la presidenta, a quien le vuelvo a pedir una disculpa enorme. Aquí está, porque se dice dónde están esas casas. Aquí hay imágenes de 49,000. De esas 60,000,
que ya se están reconstruyendo, en diversos grados de construcción, unas de manera total, otras ahí van. Chile, y lo acabamos de ver porque estuvieron aquí en México, reconoce que México está adelantado en su proceso. En un año hemos avanzado en lo que hoy estoy entregando, cuando Chile tardó 6 años en su proceso de reconstrucción después del sismo de 2010. México tiene mucho de qué enorgullecerse. No tenemos nosotros, y tampoco nosotros como servidores públicos, el por qué bajar la cabeza. Y termino con lo de la bufadora, porque ustedes son los que designan a los magistrados de los tribunales agrarios. Y esto es bien importante. Nosotros hemos tenido que titular terrenos nacionales por decisiones de tribunales agrarios un 70%. Y estamos en litigio, uno de Xel-Há, millonario en dólares, en donde se ostentan como propietarios privados, cuando en realidad son terrenos de la nación y pueden significar recursos muy importantes para el país, pero no hemos contado con el apoyo del Poder Judicial en este caso. Y segundo, el tema de Ensenada que me preguntaba hace un momento la senadora Vanessa, en donde ya un magistrado que está amparado hace 7 años y que sé que en septiembre discutió este Senado el caso de este magistrado, tiene 7 años amparado, lo han querido cambiar a propuesta del presidente de la República, en aquel momento el presidente Calderón, y no se pudo. Esta soberanía no ha podido cambiar ese magistrado. Hoy nos ordena la SEDATU, con vista al Ministerio Público por desacato, que entreguemos un predio de 68 hectáreas que está justamente al lado de Ensenada, en su zona turística, que hace más de 30 años fue pagado en 2,000 pesos, hoy entreguemos sin un peso de más, 68 hectáreas que hoy valen más de 100 millones de pesos si hiciéramos un avalúo actual. ¿Ustedes creen que esto es correcto? Y si nosotros no lo hacemos, estamos en desacato. Y entonces aquí sí hay un debate muy grande, porque se trata de las tierras del país, se trata de los terrenos que son nacionales, se trata de la propiedad de la nación, y aquí se decide quiénes son esos magistrados. Este caso, yo sí pediría que, si bien ya no está en manos del Senado, es un mandato judicial que nosotros tenemos que cumplir, porque si no habría un desacato. Sin embargo, sí que se revise la situación de este magistrado, porque nos parece verdaderamente incoherente que alguien que esté amparado durante 7 años pueda hoy ordenar sorprendentemente un poco antes de que termine la administración que entreguemos estos terrenos que hoy le reportarían a la Federación millones de pesos. Hablaba yo ayer con el gobernador y le pedí un dato más o menos que me dijera el avalúo, cuánto consideraba que estaba el monto de la hectárea o del metro cuadrado en esa zona. Me dice, en la parte turística, Rosario, $500. El metro cuadrado. Y nosotros quieren que lo entreguemos por 2,000 pesos. Estos son los trabajos que nosotros realizamos todos los días. Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación tiene su trabajo, la Procuraduría General de la República el suyo, la Función Pública el suyo. El mío, como secretaria de SEDATU, es que haya vivienda, que en efecto luchemos para que haya más subsidios. Y estoy hablando, Indira, y además me da mucho gusto porque contigo compartí y hasta cantamos Veracruz en el callejón de la Toña la Negra, que lo recompusimos y generamos y entregamos el Centro Deportivo de la Huaca, que lo hicimos conjuntamente con el gobierno, siendo tú secretaria de Desarrollo Social. Me parece que el esquema, además de seguir fortaleciendo Infonavit y Fobiste, el tema de los no afiliados es el gran tema de este país. Nosotros iniciamos con un programa piloto, que la gente pudiera tener con ahorro una especie de su cuenta de vivienda. Conseguimos crédito de la banca comercial y con el subsidio del gobierno, ese porcentaje de la población que no tiene seguridad social, si logramos un esquema virtuoso de esta naturaleza, pudiéramos realmente
contribuir a abatir el rezago habitacional de manera muy importante. Entonces, son retos. El país no se construye en 6 años, pero aquí hay datos en materia de vivienda que son un antes y un después. Lo decíamos muy claramente, el número de viviendas que Infonavit y Foviste han originado son un récord histórico. El programa de mejoramiento de la vivienda para los indígenas, para los jóvenes, la vivienda en renta, son muchos esquemas que tienen que ver con una diversidad de necesidades. La vivienda para personas con discapacidad, el que pensamos que si el 10% de la población está en esta condición, en un desarrollo habitacional el 10% de la vivienda tiene que tener estas características. Todo esto es ya una plataforma que dejamos en SEDATU y que es muy importante seguirla desarrollando posteriormente. Y aclaro, en el proyecto que presentamos nosotros del aeropuerto, en torno al aeropuerto Zona Oriente, que es llevarles agua, drenaje, porque no tienen, Ciudad de México, Estado de México, no estoy hablando de la montaña guerrerense, es llevarles transporte público, es llevarle lo más elemental para que vivan mejor, porque son la zona más pobre de esta ciudad y del Estado de México. Cuando hablamos de vincular donde sería el aeropuerto Texcoco y que será una decisión que tomará el próximo gobierno, y el viejo aeropuerto, nunca se pensó en un desarrollo inmobiliario, se pensó en una ciudad universitaria, en una nueva sede del Instituto Politécnico Nacional, en una ciudad de las mujeres que, por cierto, en Tlapa Guerrero ha atendido a más de 100,000 indígenas, en una ciudad de la salud. Se pensó en las vías también de movilidad que conectaran a los dos aeropuertos en caso de que se hiciera el de Texcoco. Se pensó en un plan de desarrollo urbano que creo que si se hace en Santa Lucía también debe haber un plan de desarrollo urbano que garantice que no se genere ahí un desorden como el que hemos vivido con nuestras ciudades en los últimos años. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos las respuestas y procederemos a los comentarios finales por parte de nuestros compañeros y compañeras senadoras. Quisiera solicitarles y recordarles que la última ronda es para un mensaje final de parte de los grupos políticos. No ha lugar a preguntas y si las hacen, no tendrán respuesta. Les pido por favor que si tuvieran alguna pregunta pendiente, la envíen por escrito. Es el turno para los comentarios finales del senador Raúl Cachocué. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Con su venia, señor presidente. Solamente para concluir, no teníamos previsto estos comentarios finales, pero creo que tenemos que hacer una reflexión el día de hoy todos. Todos entendemos y tenemos claro que México vivió una fiesta de la democracia el 1 de julio. Y por supuesto que una mayoría fue a hablar y hablar fuerte a las calles a decir que querían una opción distinta que llevara las riendas de esta nación. Pero la mayoría que verdaderamente importa es la mayoría de todos los mexicanos. Y siempre y cuando tengamos en mente eso, es como vamos a poder sacar adelante a este país. Yo celebro de verdad que tantas críticas sean vertidas el día de hoy en esta soberanía. Seguro estoy que las mismas críticas serán vertidas a la administración entrante a partir del 1 de diciembre. Y seguro también estoy que con la misma capacidad de diálogo y de consenso que hemos venido demostrando en este arranque del primer periodo ordinario de sesiones, vamos a construir los consensos y acuerdos necesarios que México requiere para salir adelante. Señora secretaria, mi reconocimiento personal por su esfuerzo y empeño dedicado, sobre todo en mi estado, porque fui testigo de que nos acompañó en las horas de profunda tristeza que vivimos los oaxaqueños el año pasado. También debo decir que quedan muchos temas pendientes en materia de desarrollo agrario, de desarrollo urbano, de vivienda y de combate a la pobreza. Pero creo que hoy en día México tiene una ruta,
un camino claro y solamente concluyo con esto y lo reitero, uniendo los esfuerzos todos y encontrando en nuestras divergencias y en nuestras diferencias, nuestras coincidencias, vamos a poder construir el México que todos queremos. Muchas gracias, señores presidentes. Gracias, senador Raúl. Toca el turno a la senadora Verónica por parte de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Secretaria, lo digo con toda claridad y firmeza. Movimiento Ciudadano y yo reprobamos y condenamos todo tipo de violencia de género. Por eso lamento mucho que no haya interpuesto las denuncias ante la CONAPRED y la PGR y solo lo haya hecho en el Tribunal Electoral. Mire, secretaria, como lo dijo mi compañera Marta Tagle, no se equivoque. No se equivoque otra vez, porque venimos aquí a hablar de su desempeño en las secretarías que usted estuvo a cargo. Y mire, le quiero invitar a que hagamos una reflexión, un recuento juntos. El Bester Gordillo fue liberada. Duarte solo pasará 3 años en la cárcel. Moreira fue perdonado. Emilio Lozoya no está siendo investigado por Odebrecht. Enrique Peña Nieto fue disculpado por la Casa Blanca. Que su nombre no esté en la lista de las investigaciones, créame que esto solo reafirma que este es y ha sido el sexenio de la impunidad. Mire, secretaria, usted no es víctima de violencia de género. Usted forma parte de la peor generación de políticos que ha tenido la historia de nuestro país. Usted decía que hacían falta algunas pruebas. A mí me hubiera gustado este espacio para que nos dijera dónde está el dinero de los mexicanos, dónde están esos miles de millones de pesos que desaparecieron. Dice usted que le faltaba algo de información, pues yo el día de hoy le voy a entregar a usted un ejemplar del libro de la estafa maestra. En este se documenta de manera muy detallada todo lo que se hizo para desviar los recursos públicos en las dependencias de las cuales usted formó parte. Además, secretaria, le voy a hacer entrega de 2 copias de denuncias que junto a otros compañeros de Movimiento Ciudadano presenté ante la PGR el día 5 de septiembre de 2017 y el 11 de enero de 2018 contra usted por los probables delitos que cometieron. Estas denuncias se suman a las 7 que el día de hoy presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la misma PGR por un monto de 1.900 millones de pesos. Denuncias que fueron hechas porque la propia Auditoría Superior de la Federación documentó que no se hicieron los servicios. Solo para terminar quiero decirle, tal vez este gobierno, esta generación de políticos corruptos se escape del juicio de la justicia, pero no se escapará del juicio de la historia. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Indira para su última pregunta. No me voy a levantar, lo quiero hacer de frente. De frente, secretaria, como debemos de responder como servidores públicos y servidores de la patria. Y de frente le hago la pregunta que le he hecho a cada persona que ha venido a comparecer a este Senado, como me la hago yo como senadora todos los días, precisamente porque quiero mirar a los ojos, no a los que están aquí abajo, sino a los que están allá arriba. Y me frustra, de verdad me frustra, escuchar lo que escucho vez tras vez en las voces de quienes deberíamos de responder concretamente. Y no decir una vez más que se aclare, que se investigue, que veamos, que no sabemos en dónde está la raíz de lo que demandamos. Ya lo decían mis compañeros, mis compañeras, estas cuestiones tan delicadas que evidentemente no tienen quizá pruebas, sí tienen preguntas y son demasiadas, pero yo le voy a hacer una nada más, que es la que me hago.
desde su evaluación como Rosario Robles, ¿cómo califica su propia ética frente a su cargo? Es cuanto. Gracias. Y después me la contesta. Les reitero a mis compañeras y compañeros que en caso de tener preguntas las extiendan por escrito. Le doy la palabra a la senadora Nubia por parte del Partido Revolucionario Institucional para los comentarios finales a esta comparecencia. Muy buenas tardes, senadoras, senadoras. Muy buenas tardes, secretaria Rosario Robles. Bienvenida al Senado. Antes de decir en relación a las funciones de SEDATU, lo que se hizo y como parte de la glosa de este sexto informe de gobierno, a mí me gustaría invitar a las y a los senadores que no nos dejemos llevar por notas periodísticas. Para eso están las instituciones que se han creado por décadas, instituciones que tienen toda la facultad para poder realizar lo que dice y marca la ley. Si alguna de nosotros, de ustedes, en algún momento, por una nota periodística que fueran acusados, acusadas, yo diría que para eso están las instituciones, para que ellas sean las que marquen y digan los errores y puedan proceder a lo que dicta la ley. Eso es lo que yo pediría que hiciéramos todos los que estamos en esta 64 legislatura. Esta ha sido la primera administración que conformó una estructura adecuada para atender la cuestión urbana como una visión de futuro bajo conceptos muy puntuales de una nueva generación, de una nueva agenda urbana y los objetivos del 2030 de desarrollo sustentable. En materia urbana se desarrolló una reforma estructural con una nueva legislación de mucha trascendencia que no provocó controversia. No llamó la atención a los medios de comunicación, pero es fundamental para las condiciones de vida de la gran parte de los mexicanos que viven en zonas urbanas de nuestro país. Es necesario que por el bien de México y de los mexicanos se fortalezcan las instituciones como la SEDATU para consolidar hacia el futuro el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y una política de vivienda acorde a las condiciones actuales del país y a las necesidades sociales de la población. Esta Ley General de Asentamientos Humanos, como se ha dicho, tiene un fuerte componente urbano y metropolitano e incorpora el derecho a la ciudad como un principio básico de todas las políticas y acciones que se deriven de su implementación. Por ser una ley general, obliga a los 3 órdenes de gobierno y los mandata no solo a coordinarse en diversos temas, sino que los obliga a alinear sus instrucciones de planeación. Con esta ley, en México se puso a la cabeza para establecer el derecho a la ciudad para todos y la instrumentación de la nueva agencia urbana aprobada por 167 países en la cumbre mundial. Estamos seguros de que la importancia de esta ley se verá reflejada en el futuro con la conformación de políticas que permitan construir ciudades integrales para el bienestar, porque es necesario mantener el ritmo de la construcción de una nueva cultura de espacios públicos y movilidad para que se dé continuidad con estas bases. La gestión eficiente del suelo no es menos importante que la certeza jurídica que tiene que tener. Es indispensable que se impulse la política nacional de vivienda con una orientación progresista a favor de las personas que por sus condiciones económicas caen en situación de vulnerabilidad que las limita en pleno disfrute de sus derechos sociales. Se debe de reconocer que a través de la SEDATU
Se dieron esquemas en coordinación efectiva entre los organismos nacionales de vivienda con los empresarios de la industria de la construcción. La mencionada nueva política de vivienda ha permitido ir más allá de la construcción de casas, ha dado la pauta para un nuevo enfoque en la construcción de ciudades, revitalizando la economía del sector y crear condiciones para garantizar el derecho de la vivienda digna. Y me gustaría dar algunos datos de lo que se han hecho en estos últimos años de esta administración. La base de cifras del Sistema de Cuentas Nacionales que realiza el INEGI, durante los 4 primeros años de esta administración, 2013-2016, el Producto Interno Bruto del sector vivienda creció en 238.257 millones de pesos y registró un nivel de más de 1 billón de pesos para el 2016, que viene representando el 6% del PIB nacional. En contraste con los últimos 4 años de la administración anterior, 2000-2012, el PIB de este sector de vivienda ha mostrado un crecimiento real anual del 4.5% respecto al 2015. Cabe destacar que en este glosa de este 6º informe de gobierno, como producto de la coordinación entre todos los organismos que integran el sector vivienda en el país, quienes construyeron 7.061.000 acciones de financiamiento para adquirir una vivienda nueva o usada, o bien para mejorar o ampliar la actual, lo que implicó un beneficio de 5.490.000 viviendas realizadas durante esta administración. Solo los organismos públicos federales de vivienda en estos 6 años han llevado a cabo 6.066.000 acciones con los programas de vivienda en beneficio de 4,5 millones de viviendas. Secretaria, sabemos que no todo está resuelto, pero también tenemos claro que es mucho lo que se ha avanzado en estos 6 años de esta administración. Desde la bancada del PRI en el Senado, seguiremos promoviendo una política de desarrollo urbano y vivienda moderna y con sentido social, como la que se ha impulsado en estos últimos años bajo el liderazgo de SEDATU. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Nubia. Le cedo la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez para los comentarios finales por parte del Partido Acción Nacional. Bueno, muchas gracias. A ver, yo sí creo que sí tenemos un problema y nos tocará a la Comisión Anticorrupción deshebrar. Yo me he metido a estudiar el caso de Tepatepec. La ley permite que tú subcontrates el 49% de un contrato. En el caso de la Politécnica de Tepatepec o de Francisco y Madero, se subcontrató el 98%. Y eso lo debió haber detectado el oficial mayor. Sí incurrió en un problema. Entonces, si se violó la ley en esa y en otras universidades, sí hay una responsabilidad de la Secretaría en turno, y eso es lo que queremos que se castigue a quien de alguna manera cometió ese ilícito, porque además se dieron el lujo de que esta universidad no tenía los elementos técnicos para hacer este contrato, por lo tanto subcontrató a 2 empresas, y esas 2 empresas subcontrataron a 13 empresas. Eso está totalmente prohibido por la ley. Y luego se dieron el lujo de plagiarse los entregables, porque son los mismos de Comacalco y los de la Universidad Indígena del Estado de México. Ese es el tema. Entonces, hay que dedicarle tiempo, hay que tejer fino y hay que castigar a los corruptos. Solo así vamos a mandar un mensaje contundente y poner fin a la impunidad. Y en estos 30 días, como secretaria, ayúdanos
con la información necesaria, aunado con la que ya tiene la Auditoría Superior de la Federación, que toda esta información ha salido de ahí. O sea, esto no lo descubrimos por obra del Espíritu Santo. Entonces, yo la conclusión y lo que quisiera sacar de esta comparecencia es que haya el compromiso por parte de tu persona en que lleguemos al fondo del asunto de quién fue el personaje que orquestó dentro de esta secretaría esta estafa. Porque de que se dio, y de que se violó la ley, se violó y eso tiene que ser castigado. Y yo quisiera abordar el tema de violencia política porque hay una línea muy delgada de dónde nos madrean por ser mujeres y dónde nos madrean por ser políticas. Y mira que yo he sido candidata y me dieron hasta con la cubeta, pero también les di yo, no me dejé. Perdón. Porque en política de eso se tratan las campañas. Se trata de contrastar. Se trata de decir, cuando me decían, ¿cómo nos van a permitir que los gobierne una mujer? ¿Y cómo han permitido que los gobierne tanto tarugo y tonto? A ver, ¿cómo los han permitido? Entonces, creo que esta línea de violencia política sí existe, sí la hay, pero en una campaña tenemos que erradicar la violencia en general. Pero yo creo que algo que yo odio muchísimo es que nos victimicemos. Tenemos el talento y la capacidad para estar al tú por tú y yo creo que tu hija va a superar este tema y tu hija va a crecer con esta experiencia de haber sido candidata. Entonces, yo, secretaria, sí me parece que en el tema urbano hay mucho que hacer. Las calificaciones que recibimos no son del todo alentadoras. Estamos utilizando mucha tierra por pocos habitantes y el problema que hoy tenemos de agua es que nos hemos comido las áreas verdes. Todos los bosques de lluvia aledaños a la Ciudad de México se los está comiendo la mancha urbana. Esta cuenca puede ser totalmente sostenible si cambiamos la manera de movernos a otro tipo de movilidad, como es bicicleta, como son los patines, como la gente lo está intentando, podemos volverla vertical, pero tenemos que resolver el tema del agua y de la movilidad. Entonces, yo me comprometo a sentarme, a que estudiemos caso por caso, que tejamos y lleguemos al fondo del asunto para castigar a quien se tenga que castigar, porque de que se hicieron cosas indebidas, se hicieron. Muchas gracias. Gracias, senadora Xochitl Gálvez. Cedo la palabra a la senadora Lili Telles. De parte de Morena. Compañeros de servicios parlamentarios, como usted guste, ya funciona. No huya, Rosario. No huya. En 30 días usted va a perder el fuero. La patria le demanda que usted no huya del país. La patria le demanda que usted esté en México para enfrentar la justicia. Usted será acusada penalmente por abuso de poder. En este escaño yo represento al Estado de Sonora. El Estado de Sonora no tiene preguntas que hacerle a usted. El Estado de Sonora lo único que le demanda, como el resto de la patria, es que no huya de México cuando usted pierda el fuero. Cedo el uso de la voz al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, para un mensaje final.
A ninguna autoridad se le niega jamás sus esfuerzos por pretender haber cumplido sus propósitos, sus objetivos, su trabajo en sí. Sin embargo, resulta evidente, secretaria, que los esfuerzos que usted realizó, como los que realizó el presente gobierno, para nada fueron suficientes. A muchos de los senadores nos hubiera gustado, y a la nación entera complacido, que sus acciones y las de su gobierno hubieran sido más suficientes y los resultados más satisfactorios para todos. Los aquí presentes y la opinión pública en general le adjudican acciones y omisiones de muchos desvíos y de muchos desfalcos de recursos públicos, que fue y es aún su responsabilidad cuidar y proteger. El tiempo, a través de las auditorías, de las investigaciones, que esperemos lleguen y nos lleven a la debida razón jurídica que todos los mexicanos y el Senado esperamos nos darán en su momento a cada quien en su justa dimensión la razón. Secretaria, no olvide, por favor, tenga presente que usted juró con Constitución en mano hablarnos a nosotros y al pueblo de México con la verdad. De no haberlo hecho, tenga usted la plena seguridad de que se lo demandaremos. Muchas gracias. Gracias, senador Víctor. Osvaldo, ¿verdad? Más bien, Osvaldo. Es prerrogativa de esta presidencia y de la voz tomar el uso de la palabra y quiero ceder mi turno a la maestra Delfina, a la senadora maestra Delfina. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Agradezco a nuestra compañera senadora Elvia la atención que tiene de darme el uso de la palabra para dirigirme muy en especial a la secretaria Rosario Robles, quien en facultad precisamente del proceso que tiene para hacer esta comparecencia estuvo y ratificó sus acciones. Y me gustaría mucho que no solamente me escuchara a mí, que escuchara a los 52 o 54 millones de pobres que están allá afuera y que muchos de ellos nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Cuando yo la escuchaba con atención, hablaba de que ella servía a los mexicanos, que logró mejorar el que la mujer que se quitaba el pan de la boca ya no lo se quitaba porque ya había mejoras económicas, quiero pensar, que ya estaban mejor o bien nutridos los niños, que la vivienda había apoyado y otro tipo de vivienda, que lo de Prospera había ayudado a mucha gente, que bueno, que ya había un seguro de vida para adultos mayores. Y todo eso me hacía recordar cuando yo caminé el Estado de México y yo vi un México o un Estado de México muy diferente. Y entonces yo me ponía a pensar en ese momento, no sé de qué tipo de México y de país está hablando. Me gustaría no invitarle a una taza de café, me gustaría invitarla a caminar y ver a esos jóvenes, esos niños, esas mujeres, esos campesinos que dicen y piden y exigen justicia, a esa gente que todavía es a deuda social. Y por eso yo creo que les quedamos a deber mucho, y no solamente ella, y que no lo tome personal. Ella representa un gobierno que está plagado de corrupción, que está plagado de indiferencia, que está plagado de no escuchar ni ver realmente a nuestros ciudadanos. Y por eso yo creo que en el Senado, más allá de las cifras que ya ahorita dieron nuestros compañeros de Movimiento Ciudadano, nuestra compañera Xochitl y todos los compañeros, las cifras son importantes porque nos dan una idea, pero la realidad es otra. La pobreza no se va a entender si no se vive,
si no se siente, si no se percibe. Y lamentablemente tenemos que cambiar nuestra forma de hacer política. Y por eso yo creo que tenemos 3 acciones como senadores. Tenemos la gran oportunidad. La primera es que efectivamente nos quitemos de discursos que ya está cansada la gente. La gente quiere acciones, la gente quiere realidad, la gente quiere que llegue un plato de comida a su casa y a su boca. La segunda es efectivamente que se aplique la justicia, una justicia social. ¿A través de qué? A través de la rendición de cuentas. Y efectivamente, yo me sumo a lo que decían las compañeras, no descansaremos y no tenemos que descansar como senadores hasta no tener aquí al culpable que ha hecho que el dinero que tiene que llegar a los pobres y la gente marginada no ha llegado. Y me sumo a eso, a que se haga ese trabajo. Y la siguiente, que no solamente dejan una ciudadanía pobre en la cuestión económica, sino también nos dejan una ciudadanía pobre en la credibilidad de los funcionarios. Tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos ya no creen en los políticos, la ciudadanía ya no cree precisamente en estas instancias, porque les hemos fallado. Por eso cuando dicen que tendríamos que tener la cara y levantar la cara porque hemos hecho trabajo, yo diría que no, al contrario, tendríamos que pedir una disculpa a esos ciudadanos que precisamente no hemos sabido ser lo suficientemente claros y honestos para trabajar por ellos. Y yo insisto, ¿de dónde están todas esas acciones que se dice que se ha hablado y que efectivamente podríamos decir que esas universidades, que esos más de 7,000 millones de desaparecidos, que esas empresas están coludidas? Claro que tienen que dar la rendición de cuentas, pero yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como senadores el empezar a dar una política diferente y que efectivamente, y yo insisto, señora Rosario Robles, no lo tome personal, no es personal, es una institución y yo creo que debemos ir cambiando, insisto, nuestras instituciones políticas, porque eso es lo que quieren nuestros ciudadanos. Por ello, yo sí pido una disculpa y aprovecho este espacio para todos aquellos. Tengo unas fotos y no pude bajarlas, pero me daría mucho gusto que fueran a lugares en donde hay pobreza, en donde no tienen que comer. Y que yo digo, ¿dónde están esos programas que dicen que están? Gente en Morelos, en Estado de México, que tiene que caminar un cerro para comerse un taco de frijoles. Gente que se tiene que arrastrar en el piso de tierra porque no tiene para una cama. Gente que tiene que llevar una anciana, y los invito a que vayan ahí al camino de Jilotepec, que tienen que llevar una anciana a un vil árbol sentada en la tierra porque no tiene para comer. Esa es nuestra realidad y no la podemos dejar. Muchas gracias. Agradezco la presencia de las y los distinguidos asistentes. Quiero hacer del conocimiento de esta comparecencia de Comisiones Unidas que nos acompañó el subsecretario de Ordenamiento Territorial, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario de Desarrollo Agrario, además del jefe de oficina de la SEDATU. Hago de su conocimiento que la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al presidente de la República en cumplimiento al numeral 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco a todas y todos su presencia. Buenas tardes. Hoy en día los medios de comunicación tienen manipulado todo lo que debemos saber. A otros solo les interesa el clickbait o las famosas fake news. Por ello, en Jóvenes a Hacer Política nos preocupamos por informarte de manera veraz y rápida. Tenemos las noticias al momento y además nos preocupamos por todos los segmentos de la sociedad. Te invitamos a que conozcas todas nuestras secciones: colectivo LGBTI, salud, política, sexualidad, deportes, cine y más. ¿Ya lo viste? Jóvenes a Hacer Política lo tiene todo. Visita nuestra página